Hola, hola. Buenas noches. Vamos a esperar unos segunditos. Quiero darles la bienvenida a todos los que se vayan a conectar, a los que vayan a ver este video. Sean el día, tarde, noche, no sé a qué hora lo vayan a ver, pero quiero darles la bienvenida. Yo soy Meli y me encanta compartir la palabra de Dios, que es pan de vida, que es pan de nosotros, de nuestro espíritu. Y me gusta compartirles y aprender juntos. Hemos estado viendo el libro de Juan, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de Juan y vamos por el capítulo número 9. Ya vamos por el capítulo número 9. Si no ha visto los videos anteriores, pues creo que todavía en el perfil todavía están, porque duran 30 días. Pero si no, en mi canal de YouTube, ahí los estoy subiendo. Entonces, por si no los han visto, ahí pueden irlos viendo, ¿verdad? Desde el capítulo 1 y vamos por el capítulo 9. ¿Ok? Vamos a leerlo porque este sí es un poquito, sí es cortito. Entonces sí podemos como leerlo. Y vamos a ir viendo a ver qué cosa más hermosa es este capítulo. ¿Ok? Que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra y que llegue a nuestro corazón y la podamos poner en práctica en nuestras vidas y creer en ella y podamos ponerla en práctica. Entonces vamos a dar inicio. ¿Ok? Denle me gusta al video y compártalo para que pueda llegar a otra persona y así podamos compartir este ratito. Me disponía a dormir, pero la verdad es que qué tal mejor si compartimos, ¿verdad? Más me encanta compartir, entonces vamos a hacerlo. Dice, curación de un ciego. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Preguntan los discípulos, ¿por qué el hombre nació ciego? Y en esa época se creía que todas las personas que estaban enfermas era por alguna maldición, por algún pecado que tenían. Ellos o sus antepasados o sus padres. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Aquí una vez más nos vuelve a recordar nuestro Señor Jesucristo que Él es nuestra luz, ¿verdad? Que Él es la luz del mundo, como lo vimos en el capítulo anterior. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que estaban antes lo habían visto que era mendigo, decía, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Porque es que este hombre no solamente fue transformado fue de vuelta a la vista, sino que fue transformado físicamente. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?, le preguntaban. Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro. Le untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntan. Y él les dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Oigan, los fariseos diciendo que no era Jesús enviado de Dios o no era hombre de Dios porque no guardaba el reposo.
Ellos guardaban el reposo, pero su corazón no era de Dios. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, les respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de él que había recibido la vista y le preguntaron, ¿es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Porque estos no querían, ¿verdad? O sea, tal vez sí querían justificar que era mentira, que el Señor nunca estuvo ciego y que Jesús nunca lo sanó. Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. A quien le abrió los ojos nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya que es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en el que alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga, o sea, lo excomulgaban prácticamente. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad y pregúntenle a él, como quien dice, ya él es mayor de edad, que él responda según lo que él vaya a responder, ¿verdad? Para que no nos expulsen, dijeron los papás de este muchacho, de este señor. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, o sea, como quien dice, dale solo la gloria a Dios, no metas a Jesús en esto. Entonces él les contestó, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Vean este verso. Entonces les contestó, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Eso fue el título que yo le puse a esta parte de este capítulo 9. Una cosa sé, que antes era ciega y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a vean cómo ellos se referían soberbios y cómo trataban de humillar y cómo querían ofender, ¿verdad?, a las personas, a Jesucristo, ¿verdad? Vean con qué arrogancia y con qué forma despectiva hablaban de Jesús. Pero en cuanto a ¿verdad?, decían, no sabemos de dónde es. El hombre respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí, si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a oye. Desde el principio jamás he oído decir a alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros, como diciendo, ¿quién es usted para venirnos a decir a nosotros qué pensar o qué hacer, qué creer? Porque ellos se creían muy, porque ellos, según ellos, hacían todo correcto, ¿verdad? Pero para ellos estas personas eran gentiles, eran gente que no valían, que no tenían ningún valor de nada, porque ellos hacían discriminación, ellos hacían acepción de personas. Y ahí podemos ver entonces, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. Bueno, ese es el capítulo número 9. Algo que me encanta y que me gusta mucho y que debemos de aprender de esta historia es algo del carácter de Jesús. Jesús tenía tantas cualidades, tantas virtudes, tantas cosas tan lindas en su carácter. En el capítulo anterior habíamos visto algo del carácter de Satanás, ¿verdad?, que no debemos seguir, mas sin embargo sí tenemos que copiar absolutamente todo de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo, porque Él nos enseña
que a pesar de que a él lo señalaban, lo rechazaban, lo calumniaban, le ofendían, lo trataban de humillar, a pesar de todo lo que ellos, los fariseos y algunos de los judíos hacían en contra de Jesús, siempre se mantuvo en paz, siempre se mantuvo tranquilo, siempre tuvo esa mansedumbre. Nunca perdió la mansedumbre, nunca perdió la paz, nunca perdió la tranquilidad, nunca perdió el amor, nunca perdió el respeto, nunca perdió la empatía. Y entonces es algo que nosotros debemos de aprender, porque habrá muchas personas que nos quieran hacer daño, habrá muchas personas que nos quieran ver mal, habrá muchas personas que hablan de nosotros, ¿verdad? Y murmuran y chismean y mienten acerca de nosotros. Habrán otras personas que nos quieren humillar o que nos quieren hacer algo, ¿verdad? Pues en el camino vamos a encontrar personas así, pero nosotros tenemos que aprender que nuestra batalla es de Dios, que nosotros no estamos solos y que el Señor Jesús está con nosotros y que Dios va como poderoso gigante delante de nosotros, ayudándonos a librar cada batalla. Y el Señor dice: mía es la venganza. Entonces nosotros todo se lo tenemos que poner a Jesús, todo se lo tenemos que llevar a nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo, para que Él sea conforme a Él, a lo que Él conoce, cada corazón, tome control de cada situación y sea Él quien decida dar juicio justo en cada situación, ¿verdad? Entonces todo se lo ponemos a Dios. No tomemos venganza en nuestras manos, propias manos, y no deseemos y no paguemos mal por mal. Al contrario, bendiga a cada persona que usted sabe que está en su contra o que está tratando de hacerle daño. Bendígala y pídale mucho a Dios por esa persona. Entonces aquí dice que en este capítulo podemos ver que un hombre, otro milagro más, ¿verdad? Del recorrido de Jesús, donde hace una sanación del hombre ciego. Este hombre era ciego de nacimiento. Iba Jesús caminando y de pronto ve a un hombre ciego y este era ciego de nacimiento. Los discípulos estaban más preocupados porque le preguntan: ¿quién pecó, él o los papás, para que este hombre esté así? ¿Verdad? Los discípulos estaban más preocupados por quién pecó que por su condición. Pero Jesús no, Él más bien acudió a la ayuda a este hombre. ¿Por qué? Porque nuestra tarea no es especular, sino realizar actos de misericordia y amor. No es, dejemos de ser menos doctrinales y prontos para señalar y juzgar, porque estamos muy acostumbrados a que hacemos leña del árbol caído. Estamos muy acostumbrados a ver a nuestro prójimo mal y echarle peor tierra encima, ¿verdad? Estamos acostumbrados a estar señalando, de decir: ¿por qué esa persona está así? Por esto y esto. Y nos encanta señalar y nos encanta juzgar y nos encanta estar especulando, ¿verdad? Y estar diciendo, pero más bien seamos de los que lleven el pan de vida a todos los hambrientos. Más bien seamos esas personas que, como lo vimos en el Señor, el hombre del estanque, ¿verdad? Que él decía: es que no tengo quien me lleve al estanque para que yo pueda ser sano. Y acordémonos que pusimos como simbología al estanque a Jesús, que es la fuente de agua viva. Entonces nosotros tenemos que hacer luz en este mundo, nosotros tenemos que aprender a hacer luz. Nosotros somos luz, ¿verdad? Y tenemos que aprender a más bien a pedir misericordia y a orar por estas personas, a orar por las personas, a orar por la gente que está debilitado espiritualmente, a orar y a llevar el pan espiritual a estas personas que están hambrientas, que tienen sed, ¿verdad? Y esto lo podemos lograr nosotros teniendo una comunión íntima con Dios, leyendo su palabra y orando fuertemente y teniendo mucha fe. Y entonces con esto podemos ir a hablarle y darle esperanza a las personas que están completamente abatidas y que todavía viven en la oscuridad y que todavía viven esclavos del pecado. Este hombre nació ciego y muchos creían que era por pecados de los padres, porque en ese tiempo se creía que toda enfermedad, toda condición era por pecados, ¿verdad? Pero vean algo que me gustó mucho de lo que decía. Hay algunas enfermedades o condiciones que se producen por diferentes razones médicas, ¿verdad? Claramente hay bebés
Hay niños que nacen con situaciones, con condiciones, con algunas enfermedades que son meramente médicas, ¿verdad? Alguna cuestión genética, alguna situación que se haya presentado en el embarazo, ¿verdad? Y por eso nació así el bebé. Pero lo que sí es seguro es que todo tiene un propósito y no podemos estar echándole la culpa a Dios de todo, porque la gente dice, es que si Dios existiera los niños no sufrieran, es que si Dios existiera no hubiera enfermedad, es que si Dios existiera no hubiera o no pasaría esto. ¿Por qué Dios permite tantas cosas malas? Pero les voy a decir una cosa, Dios no creó la maldad, Dios no creó la enfermedad, de Dios no puede venir nada malo porque Él es el amor, porque Él creó, hizo una creación perfecta. Él hizo una creación maravillosa, en donde fue Satanás quien metió por medio de una conversación y mentiras y engaños a Eva el pecado. Y entonces ahí entró la maldad, ahí entró la muerte, ahí entró la enfermedad y ahí entraron todas estas cosas. No fue Dios quien las creó. Y en nuestra desobediencia, por nuestras decisiones también, pasan cosas. O sea, si yo no soy obediente, si yo no cuido mi salud, si yo no cuido mi cuerpo, si yo no voy camino bajo la dirección de Dios y tomo a Dios en cuenta para tomar mis decisiones, a lo mejor muchas cosas me podría ahorrar en mi vida, ¿verdad? Pero hay algo muy lindo que dice que todo lo malo del mundo no viene de Dios, pero muchas de las cosas Dios las permite por un propósito. Porque vean el caso de este señor que estaba ciego. Dios dijo, es que Él es ciego porque Él iba a servir para que se manifestara la gloria de Dios en el tiempo de Dios, ¿ok? Porque tal vez todo lo que usted esté viviendo, todo lo que usted está pasando en este momento, tenga un propósito. Todo tiene un propósito en esta vida. Y muchas veces esas enfermedades, esas situaciones que estemos pasando, están viviendo, sirven para darle la gloria a Dios, sirve para que se vea la gloria de Dios manifestada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el hecho de que nosotros, el hecho de que Dios diga, les di a mi hijo, les envié a mi hijo, el enviado, el Siloé, les envié a mi hijo para que Él muriera en esa cruz y fueran perdonados nuestros pecados. No quiere decir que Él dijo, fueron perdonados, les envié la gracia, les di un regalo de salvación y van a vivir perfectamente. No van a padecer, no van a sufrir, todo va a ser muy lindo. En ningún momento se dijo eso. En ningún momento. Y es que es algo es con lo que tenemos que vivir y aprender. Porque vamos a tener padecimientos, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones, pero si estamos en el camino correcto, ¿verdad? Si estamos en el bando correcto, Dios nos da la salida, Dios nos da la fortaleza, Dios nos llena de su Santo Espíritu para poder seguir adelante a pesar de los desiertos, a pesar de las vicisitudes que se nos presentan en la vida. Siloé significa enviado. Jesús siendo enviado por el Padre, o sea, toda ceguera espiritual Jesús la sana. Toda ceguera espiritual es sanada por Jesús. Él es la luz del mundo. Abre los ojos a los ciegos. Abre los ojos a los ciegos. El día de reposo, uno de los días que Jesús realizó milagros. Eso es otra cosa muy interesante porque hay muchos debates, ¿verdad? De que sí hay que guardar el día de reposo hoy por hoy. Y se habla y se discute mucho el tema del día del reposo, ¿ok? Que podríamos hacer otro estudio qué significa realmente el día del reposo, porque es muy interesante. Pero los religiosos seguían costumbres. Los hijos de Dios siguen misericordia, siguen a Jesús, siguen la luz, siguen el verdadero camino, siguen la verdad, siguen la vida que es el Señor Jesucristo. No podemos comportarnos como los fariseos que seguían costumbres, rituales, costumbres y se decían, sí, cumplimos toda la ley, nosotros somos toda porque cumplimos la ley, pero en su corazón, su espíritu estaba muerto. Jesús los llamó su padre el diablo, los llamó hijos del diablo, aún siendo según ellos los sumos sacerdotes y los más del conocimiento de la Torá.
y de los que seguían las leyes. Y sin embargo, vea lo que les dice, su padre el diablo, les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo las cosas por costumbre. ¿Cuántos vivimos hoy en día haciendo cosas por costumbre? Porque nos enseñaron de una manera y con esa manera nos quedamos, porque a los papás les enseñaron sus abuelos y los abuelos y así iba, y no estamos realmente teniendo un conocimiento de la palabra de Dios para poder ser, para poder entender realmente cómo podemos y cómo tenemos que vivir en este mundo, ¿verdad? Y dejar de estar siguiendo costumbres y más bien tener nuestro corazón humilde para decirle: Señor, yo soy pecadora. Señor, yo soy pecadora. Porque somos pecadores. Porque aunque sigamos, ahora somos hijos de Dios, vamos a seguir pecando. Mientras estemos bajo esta naturaleza, vamos a seguir pecando, pero gracias a Dios que nos dejó el Espíritu Santo, que nos ayuda a permanecer, a estar firmes, a estar fuertes, y para eso tenemos que tener fuerte nuestro espíritu, para que el alma se deje guiar por el Espíritu y no por la carne, no por nuestros propios deseos, no por lo que el mundo nos ofrece, no por las mentiras de Satanás. Entonces los fariseos querían buscar cómo culpar a Jesús e interrogar a este hombre. Muchas veces a mí me han cuestionado y no es que tengamos la respuesta de todos. A veces dicen: ay, Melissa es cristiana. Sí, yo soy cristiana, yo no tengo religiones. Respeto cada denominación, pero yo no sigo una religión. Mi religión es Jesucristo. Él es mi religión. Y entonces, y creen que uno tiene que saberlo todo. Uno mismo a veces cree que uno tiene que saberlo todo por ser hijos de Dios. Pero les voy a decir una cosa, claramente el leer la palabra de Dios para saber quién es Él es importantísimo, porque aquí vamos a hablar con Dios directamente, aquí vamos a conocer su carácter, sus sentimientos, quién es Dios, cómo es Dios, qué importancia tenemos nosotros para Dios y qué ha hecho Dios a través de la historia, ¿verdad? De la humanidad. Pero hay algo que me encanta y es algo que me llevo de este capítulo y me encantó, es que no sé sobre algunas cosas, no sabré muchas cosas, no tendré las respuestas de todo yo. Melissa no tiene las respuestas para todo. La Biblia tiene las respuestas. Yo no tengo las respuestas, pero esto sí sé. Y esto estoy completamente segura. Antes era ciega y ahora veo. Antes era ciega y ahora veo por misericordia de Dios. Ayer, de hecho, hoy estamos 5, sí, ayer 4, estaba cumpliendo 8 años de haber tomado la decisión de arrepentirme y de entregarle mi corazón a Jesús. Ya son 8 años del día que Jesús abrió mis ojos, del día que Jesús me habló a mi corazón, me hizo esa invitación, me hizo esa pregunta de si quería ser sana y me hizo la invitación de llegar de que Él sea parte de su vida y sea parte de Él, y me arrepentí y le entregué un corazón. Y ¿saben qué? Él abrió mis ojos y pude ver la luz del mundo, pude sentir al Espíritu Santo y les digo, en estos 8 años no es que he tenido una vida fácil, no es que no me han pasado situaciones y no es que no, pero he tenido que mantenerme permaneciendo, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, no es por mí, es por Él en mí, por las cosas maravillosas que Él hace en mí, y puedo decirles que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque créanme que por todas las situaciones y procesos y por todo lo que yo me equivoqué en algún momento en mi vida, las pésimas decisiones que tomé y las cosas tan malas que hice, gracias a Dios Él tuvo misericordia de mí. Y antes era ciega, pero ahora veo. Y si usted aún sigue ciego y si usted aún siente que no está viendo en lo espiritual, pídale al Señor Jesús que lo ayude a que le quite esa ceguera espiritual, a que le abra los ojos para que usted pueda ver la luz del mundo y pueda ver una transformación completa en su vida, porque Él hace todo nuevo. Él no repara cosas, Él hace cosas, Él hace personas nuevas.
Y otra cosa que me llama mucho la atención, los expulsaron, pero perdiendo así todo derecho en la sinagoga, porque lo expulsaron a este hombre, porque él dijo, no sé quién es Jesús, no lo vi, pero sé que me salvó, sé que me dio la luz, sé que me abrió los ojos, sé que puedo ver, porque él hizo algo en mí y puedo ver. Y él no solamente fue una cuestión física lo que fue y lo que pasó en ese hombre, fue espiritual, fue física, fue emocional, fue espiritual, se le abrieron los ojos espirituales y él pudo creer en Jesús y él pudo creer en que él sí, él era el Hijo de Dios. Y entonces, pero lo expulsaron de la sinagoga. Y lo que me llama la atención es que muchos hoy hacen eso en las iglesias. Yo, como les digo, yo no tengo una denominación, me gustan las prédicas, escucho alabanzas, me gusta leer la Biblia y si a mí invitan a un lugar de reunión, pues yo voy, no tengo ningún problema. Ciertos lugares, porque hay lugares que definitivamente no voy, o sea, definitivamente no voy, porque lamentablemente son ciegos guiando ciegos, ¿verdad? Y entonces, pero hay iglesias que se toman la atribución y creen tener la autoridad, ¿verdad? De expulsar a personas, como que si les pertenece ese derecho. Y entonces humillan a las personas, señalan a las personas y se comportan como legítimos fariseos. Otras denominaciones excomulgan, entonces ya no pueden comulgar porque usted estaba en pecado y que los sacerdotes, los pastores y todas las personas líderes religiosos no pecan, son santos. Es que ya por solo eso pensar que uno es santo ya está ciego, ¿sí entienden? El decir, los fariseos decían, somos buenos. Los fariseos se creían espectaculares y estaban ciegos. Excomulgar a las personas comportándose como legítimos fariseos. Y esto es algo pero terrible y sucede mucho. Entonces no, usted ya no puede venir está en disciplina. ¿Quién los disciplina a las personas? Es que solo Dios es el juez justo y Dios es justo. Es una justicia de Él, no de nosotros. Nosotros somos injustos, nosotros somos orgullosos, nosotros somos soberbios, nosotros tenemos todo lo malo. ¿Por qué? Porque las emociones del ser humano nos hacen actuar así, a señalar, a juzgar, a decir, pero no estamos viendo para nuestros adentros, ¿verdad? No estamos corrigiéndonos a nosotros mismos si les gusta señalar. ¿Y cómo usted va a alejar a una persona por estar en pecado de Dios? Al contrario, no es que tenemos que darle el alimento a esta persona que está hambrienta. No es que Dios vino a salvarnos. ¿Acaso que Jesús vino al mundo a salvar santos? ¿Acaso Jesús vino al mundo y dijo, no, usted es un pecador, quite, yo voy a ir a donde los religiosos, donde los fariseos y me voy a sentar con con ellos a comer y a hablar solo con ellos porque ellos sí se merecen mi presencia, ellos sí se merecen que yo me siente? Jesucristo estuvo sentado en la mesa con prostitutas, con ladrones, con asesinos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Yo no vi a Jesús echando a nadie, al contrario, Él viene y es para todos. La salvación es para todos, para todo aquel que cree en mí, dice Jesucristo. Entonces, ¿cómo estas personas se atreven que creen que tienen la autoridad de estar excomulgando y estar echando de las iglesias a personas que no reciben a personas porque son muy pecadoras? O sea, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Y si usted está en un lugar donde hacen eso, salga de ahí. Salga de ahí porque lamentablemente somos un cuerpo, somos una iglesia. La iglesia de Cristo no es denominaciones y no son religiones. Son todos aquellos que creen en Jesús. Esa es su iglesia, esa es su esposa, esa es su amada. Somos parte de Él. ¿Ok? Y todos como cuerpo de Cristo somos importantes. Cada uno somos importantes y somos necesarios. Y somos una familia espiritual.
¿ok? Y como familia espiritual tenemos que orar, tenemos que apoyarnos y tenemos que cuidar y ayudar y orar, ¿verdad? No estar señalando, no estar diciéndole a las personas chao porque usted está en pecado, porque no ora por esa persona, porque no le pide a Dios por esa persona, y Dios hará, porque es que mucha gente cree que es el Espíritu Santo que pasa, quiere convencer a todo el mundo. Yo no vengo aquí a compartirles esto para convencerlos a ustedes, porque yo no puedo hacer eso. El único que tiene el poder de convencimiento, que nos convence de todo pecado, se llama el Espíritu Santo. No Melissa, no nadie más. Entonces hay que bajarle unas rayitas, ¿verdad? Y bajarse de la nube, porque hasta levitan, ¿verdad? Hasta se creen los más santos y los más perfectos, y no es así. Ahora, denme un momentico. Mi amor, ¿apagaron la cocina? Ahora sí, es que puse a hervir los frijoles y se me olvida. Bueno, la pregunta que Jesús hoy nos hace, porque hemos visto desde el capítulo 1 que Jesús nos está hablando, nos está invitando, nos está dando promesas, nos está guiando, ¿verdad? Y nos está diciendo cómo es creer en Jesús, cómo es amar a Dios, como dice la Escritura, ¿verdad? Nos ha dado unas instrucciones y nos ha dado unas guías para nosotros seguir entendiendo de cómo se hace. Y entonces dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Eso fue lo que Jesús le preguntó a este hombre. Cuando fue expulsado, Jesús fue a él y él tuvo una conversación con Jesús, un encuentro con Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y nos pregunta, esta misma pregunta hoy te la hace a ti, hoy me la hace a mí. ¿Crees en el Hijo de Dios? O sea, realmente no es decir, sí, yo sé que Jesús existe. No, es creer genuinamente, es creer con convicción, es creer con el corazón, es ser honestos en esto y realmente tomarlo con toda la seriedad y responsabilidad que esto amerita. No es solamente decir, ¿crees realmente en el Hijo de Dios? ¿Crees de verdad en Él? ¿Conoces de Él? ¿Sabes quién es Él? Por eso es importante leer la Biblia. Se los he repetido varias veces. Es importante la comunión con Dios para saber quién es Dios. Dios nos va a hablar cómo es Él, cómo es nuestro papá. Y Él a través de su palabra nos dice cómo es su carácter, cómo piensa Él, cómo siente Él, qué hace Él. ¿Qué importancia tiene Dios? ¿Qué importancia tiene la creación? ¿Qué importancia tenemos nosotros para Él? ¿Por qué vino a darnos una salvación? ¿Cuál es el propósito de nosotros? Y esas respuestas las vamos a encontrar en Él. Pero hay que creer realmente como dice la Escritura. ¿Ok? Este hombre creyó y le adoró. Y Jesús recibió su adoración. Porque su templo somos nosotros. A este hombre lo sacaron, y pongan atención en esto, a este hombre lo echaron de un templo, de la sinagoga. Ya él no podía, según los fariseos, ya él no podía entrar a ese templo a adorar a Dios, porque ellos tenían la idea que solo en los templos se podía adorar a Dios. O sea, y entonces viene Jesús y dice, es que mi Padre no habita en templos hechos por hombres, habita en templos hechos por Él, por Dios. Nosotros somos los templos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos templo y nuestro corazón tiene que ser ese altar de amor, ese altar de gratitud, ese altar de adoración, porque lo adoramos en todo, lo adoramos como hablamos, lo adoramos como actuamos, lo adoramos como pensamos, lo adoramos cuando somos buenas personas, lo adoramos cuando yo soy buena esposa, lo adoramos cuando soy buena mamá, cuando soy buena hija, cuando soy buena amiga, cuando soy buena en todo cuanto hagamos es adoración para Dios. Todo, porque vivimos para Él. Se supone que así es como tenemos que vivir nuestra vida, para Él, por Él y en Él. Entonces, ya yo lo hago parte de mi vida, ya yo lo hago parte de mi historia, ya yo lo hago parte de mi día a día para poder permanecer en Él.
bajo su soberanía. Y entonces a este hombre lo echan de la sinagoga, ¿verdad? Del templo. Pero Jesús viene y entonces con amor, con misericordia, le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿En el Hijo de Dios? Y entonces él dice, sí, creo, yo creo. Y lo adoró y Jesús recibió esa adoración. ¿Estaban en el templo? ¿Estaban en la sinagoga? No. Ya él había sido expulsado. Ya lo habían rechazado, ya lo habían expulsado, ya lo habían echado. No pertenecía a las cosas de Dios en la mente de esos religiosos. Pero Jesús nos dice y nos enseña que nosotros somos ese templo. Nosotros tenemos el altar en nuestro corazón. Nosotros tenemos una conexión directa con Dios. No necesitamos intermediarios. Solo Jesús es nuestro mediador. Porque el que llega a Jesús nos lleva al Padre, ¿verdad? Él es el camino para llegar al Padre. Él es la luz para llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. No nos matemos la cabeza por si algunos nos señalan, por si algunos nos rechazan, por si algunos nos dicen no podemos pertenecer. Y lamentablemente se ve mucho hoy en día. Mucha gente sale herida de algunas iglesias. Sale tan herida que se apartan de Dios. Muchas iglesias están sirviendo piedras de tropiezo para que la gente más bien decida abandonar las cosas de Dios en vez de querer seguir creciendo y permaneciendo en. Y esto es algo de cuidado. Somos templos del Espíritu Santo. Él vino a dar la vista a los ciegos para que los que no vean, para que los que vean. O sea, los que son honestos, humildes de corazón y reconocen su pecado. Los que vienen con un corazón honesto, con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón entregado y abatido realmente porque realmente sentimos lo mal que estamos por nuestro pecado. Porque es ahí donde el Espíritu Santo entra en nosotros y nos convence de todo pecado. Y es ahí donde reconocemos y decimos, puchica, ¿verdad? Qué mal he hecho las cosas. Me duele lo que hice, lo que dije en algún momento. Y no para señalarnos y echarnos tierra, sino que más bien es para que nosotros podamos entender que estábamos en el camino incorrecto, que vivíamos en la oscuridad, pero viene Jesús y dice, yo soy la luz del mundo y Él es el camino y vamos por sendas seguras y de justicia en su camino. Entonces, con un corazón humilde, usted estaba ciego, pero usted reconoce que usted estaba ciego. Y usted le dice, Señor, no sé quién eres, pero yo quiero saberlo y yo quiero ver. Y yo necesito que me abras los ojos espirituales y me muestres la luz. Muéstrate, revélate en mi vida, Señor Jesús. Pero entonces están los que dicen que sí ven, pero estos dicen, y para los que ven y dicen ver, sean cegados, como los fariseos, que decían ver, que decían que estaban muy despiertos espiritualmente y estaban perdiditicos y dormiditicos. Hay una gran diferencia entre el que está ciego y lo sabe y el que simplemente cierra los ojos. El engañarse a uno mismo al punto de cerrar los ojos ante la luz es un estado desesperado en el cual estar. La luz está ahí, pero si las personas se niegan a hacer uso de ella y deliberadamente la rechazan, ¿cómo pueden ser alumbrados? ¿Cómo pueden ser alumbrados? Si usted sabe que usted está en la oscuridad, que usted no está viendo, pero usted en vez de pedir que sea Jesús el que venga a abrirle sus ojos, a que le devuelva la vista a su cuerpo espiritual, y más bien lo que hace es cerrar los ojos y seguir en esa zona de confort que usted se encuentra y seguir escuchando conversaciones incorrectas, seguir creyendo en las mentiras de Satanás y todo lo que ofrece este mundo,
y seguir actuando bajo su carne y sus propios pensamientos y deseos, y no al morir al yo, pues entonces va a seguir en la oscuridad, va a seguir en las tinieblas, va a seguir atado al pecado, va a seguir siendo esclavo, porque, ok, si bien es cierto, vamos a seguir pecando, pero ya no vamos a ser esclavos del pecado, no por lo que yo haga, sino por lo que ya Jesucristo hizo en esa cruz por nosotros, porque Él ya pagó por todos nosotros. Ahora bien, si es cierto que tengo que dar fruto, ¿verdad? Hemos venido hablando del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, y que no solamente decir creo en Dios, es que tenemos que dar un fruto. Y eso es gracias a que Jesús nos abrió los ojos y nos dio la vista, nos devolvió vista y nos alumbra con su luz y nos ayuda a permanecer. Donde sí debemos permanecer es en la voluntad de Dios, bajo su soberanía, porque nos hace libres del mal, de la oscuridad, del pecado, pero no es que seamos libres entonces para hacer lo que nos da la gana, y nos hace libres para seguir en el pecadito y para estar acariciando el pecado y chineando el pecado. Y entonces, como ya Jesús pagó por mí en esa cruz, ya yo puedo vivir mi vida como a mí me da la gana, porque ya yo tengo el pago ya. No se trata de eso, no podemos confundir la gordura con la hinchazón, no, es que ya dejamos de ser esclavos del pecado, somos libres del pecado, pero ahora estamos bajo otra soberanía, la de Dios, ¿verdad? Ahora estamos bajo otro régimen, ¿verdad? Que este es el que de verdad nos hace felices, nos hace gozosos, nos llena de sabiduría, nos guía, nos conduce, nos consuela, nos fortalece, nos da la vida eterna. ¿Ok? Esta declaración poderosa dice: no requiero de pruebas o argumentos, solo sé que Jesús me devolvió la vista y ahora puedo ver su luz. Es un llamado a testificar también de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, porque tenemos que hablar, tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida para que otros puedan creer. Jesús, a través de la historia de este libro, podemos ver donde Él hacía milagros para que otros creyeran, ¿verdad? Él empezó a hacer milagros para que otras personas también creyeran en Él. Y ahora Dios quiere que nosotros también hablemos y seamos testigos y demos testimonio de lo que Dios hace en cada uno de nosotros, para que otras personas también puedan ver y puedan creer y puedan ser abiertos sus ojos y puedan ver la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. No sé todo, lo único que sé es que estaba ciega y que ahora veo. Y ver en lo espiritual, ustedes no tienen idea. Y los que ya saben de eso, saben que es la mejor decisión y es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Esto es lo que traía para el capítulo 9 de este libro. Espero que les haya gustado, como a mí, que me encantó saber que un día estuve ciega y que el Señor Jesucristo tuvo misericordia, que Dios tuvo misericordia de mí y me devolvió la vista y sanó mi espíritu. Y con eso he podido permanecer. He tratado de permanecer, no ha sido fácil y nadie dijo que iba a ser fácil, porque muchas pruebas van a pasar por nosotros, muchas situaciones se nos van a presentar en la vida. Pero créanme que si ustedes permanecen en la luz de Jesús, va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo todo. Espero que Dios me los bendiga y que también la luz de Él llegue a ustedes, sea manifestada en sus vidas, sea revelada en sus vidas y en los suyos. Oremos para que todo eso pueda acontecer en nuestra familia, en nuestros seres queridos, y que podamos ser nosotros también luz para los demás, como familia en Cristo que somos. Buenas noches, denle me gusta a este video y compártanlo para que llegue a otras personas. Nos vemos en el capítulo 10 del libro de Juan. Bendiciones.